Este tiene todas las papeletas para ser uno de los teléfonos más vendidos de este 2025 por debajo de los 400 euros. Sí, es el Redmi Note 14 Pro Plus. Xiaomi ha pulido aún más su diseño, manteniendo esas curvas tanto en la parte trasera como frontal y cambiando sobre todo el módulo de cámara. Su pantalla es aún más brillante y en cuanto al rendimiento es verdad que la experiencia ha sido muy parecida, con un procesador algo más actualizado. De la misma manera el apartado de cámara, que es prácticamente el mismo y con una batería, eso sí, espectacular. Son sus principales bazas, por eso estoy seguro que va a ser uno de los terminales más vendidos este 2025. Pero ahora sí quiero contaros mi experiencia durante todos estos días con este nuevo Redmi Note 14 Pro Plus. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, soy Juan Antonio Morales y esto es Urban Tecno. Bueno, pues ya has abierto boca un poquito de todo lo que puede ofrecer este nuevo dispositivo de Xiaomi, el modelo más top de toda esa familia Redmi Note 14 Pro Plus. Este modelo, como ya te digo, el más top de todo, su modelo de base, que viene con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, lo encontrarás ya por 364 euros. Mientras que el modelo con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno ya sí que se nos suben hasta los 500 euros, pero tampoco me parece un mal precio. Te dejaré el mejor enlace para pillarte cualquiera de estos dos modelos y también de alguna alternativa que te diré al final en la cajita de descripción para que le eches luego un vistazo. Xiaomi no ha querido jugársela y ha mantenido más o menos el diseño de esta nueva generación. La verdad es que se parece mucho al Redmi Note 13 Pro Plus, sobre todo en cuanto a las curvas, tanto en la parte trasera, en los laterales, como en la parte frontal, porque sí, la pantalla también es curvada en los laterales, que yo sé que no a todo el mundo le convence, pero a mí personalmente sí que me gusta. El único cambio sí que lo vemos en cuanto al módulo de cámara, que sobresale bastante de la parte trasera. A mí personalmente me gustaba más la trasera de la generación anterior. Me gustará también leer en los comentarios si os gusta más el diseño del año pasado o de este, que ya sabéis que siempre me gusta leeros. En cuanto a la frontal, la protagonista vuelve a ser la pantalla, que ocupa prácticamente todo el frontal, con unos biseles ínfimos, hay que reconocerlo, y simétricos, y solamente tenemos ese agujerino en pantalla para la cámara frontal y pocos más detalles, porque es verdad que en cuanto al diseño se parece bastante, como ya te digo, al modelo del año pasado. Y sí, lo que sí que tienes que tener en cuenta es que es bastante grande, supera los 16 centímetros de alto, así que en mi caso, que tengo una mano pequeña, la verdad es que no es lo más cómodo del mundo a la hora de usarlo. Lo que sí que también es verdad que supera los 200 gramos, muy parecido en esto también a la generación anterior. Más allá de eso, la verdad es que las sensaciones son bastante premium, sobre todo por su construcción en aluminio en los bordes, y esto la verdad es que se agradece en mano, ofrece un buen agarre y esto hay que reconocérselo. Y en este caso también viene acompañado, por si te da miedo, sobre todo para los primeros días, por si quieres utilizar luego otra funda, sí que viene con esta fundita, ¿vale? Además flexible, negra, así que bueno, pues no está mal, sobre todo para utilizarlo los primeros días y que no tengas miedo a que se te pueda resbalar. Por cierto, otro detalle que también me parece importante comentar, cuenta también con resistencia al agua y al polvo al contar con certificación IP68, que cada vez más habitual en los teléfonos de gama media, así que también se agradece que lo siga manteniendo este Redmi Note 14 Pro Plus. Con la pantalla la verdad es que tiene una sensación, una experiencia muy parecida a la que tuve también con la generación pasada. Es prácticamente la misma pantalla, excepto por un detalle que marca la diferencia. Ahora lo verás. Una pantalla de una diagonal de 6,67 pulgadas, así que sí, es una pantalla muy grande y con una gran resolución, por cierto, con un poquito más de resolución, de 2720 por 1220 píxeles, así que a nivel de detalle no le puedo poner ninguna pega a esta pantalla. Y sí, por supuesto, se sigue manteniendo esa pantalla AMOLED, así que en cuanto a reproducción de colores, la verdad que se ve espectacular. Por cierto, lo podemos ajustar también en el apartado pantalla, bueno, para ajustarla a nuestro gusto en este caso, porque es verdad que los colores podemos hacerlos incluso algo más llamativos en este caso. A mí personalmente me gusta más así. Tampoco quiero olvidarme en cuanto a la tasa de refresco, sí, de 120 Hz se sigue manteniendo en este caso, y que además podemos ajustarla para que se ajuste en función de lo que estemos viendo en ese momento en la pantalla y ahorrar algo de batería. También mantiene esa, en este caso, la protección Gorilla Glass Victus 2, así que tiene cierta resistencia en caso de que se nos pueda escapar. No lo he probado esto, por supuesto, no lo he querido probar. Si lo utilizo más, no dudo que lo vaya a probar, porque a mí se me suelen escapar los móviles, pero bueno, en este caso no lo he probado. Y lo mejor precisamente de esta pantalla, y que marca la diferencia con respecto a la generación anterior, es sobre todo en cuanto al brillo máximo, y es que alcanza hasta los 3000 nits en contenido HDR, una importante subida con respecto a la anterior generación, que se quedaba en los 1800
nits, y ya te digo que esto se nota muchísimo en exteriores y era siempre el talón de Aquiles de la mayoría de móviles de gama media, y que aquí Xiaomi ha querido poner toda la carne en el asador para la pantalla precisamente de este Redmi Note 14 Pro Plus, y la verdad es que la experiencia por esto sobre todo ha sido realmente buena, sobre todo en exteriores, aunque llevamos unos días que no termina de salir el sol, pero la verdad es que se agradece ese pico máximo en cuanto al brillo. También la guinda vuelve a ser el apartado del audio, aunque en esto yo creo que es prácticamente el mismo que el que teníamos en la generación anterior y en la anterior, porque quiero decir que uno de mis teléfonos personales precisamente el Redmi Note 12 Pro Plus, que lo sigo manteniendo. Y en este caso, más allá también del tema, por cierto, en cuanto al diseño, es verdad que era bastante más grueso que esto es algo que han ido perfilando en todas estas generaciones. También se nota, como te decía, en el tema de la pantalla, en el brillo, pero lo que sí que se mantiene en este caso es el apartado del audio, es prácticamente el mismo en cuanto a volumen y también en cuanto a nitidez. En este caso la verdad es que es de lo mejorcito también que he podido probar en dispositivos de gama media, y la verdad es que es la guinda en este apartado multimedia. Bueno, ¿qué te va pareciendo este análisis del Redmi Note 14 Pro Plus, que ya te digo va a ser uno de los más vendidos? Ya sabes que aquí te traemos análisis, vamos a hacer comparativas de este dispositivo frente a otros precisamente de su misma familia, pero también frente a otros inmediatos competidores de otros fabricantes, y te preguntarás ¿para qué? Bueno, pues para ayudarte a elegir ese nuevo móvil que andas buscando, así que para elegirlo bien no olvides suscribirte a Urban Tecno, ni tampoco de activar la campanita de notificaciones para que te avisemos con cada nuevo vídeo. Uno de los detalles que más me han gustado de este Redmi Note 14 Pro Plus, y que la verdad es que se lo tengo que agradecer a Xiaomi, es que han apostado por un procesador de Qualcomm, algo que no veíamos desde el Redmi Note 10 Pro, porque recordemos, el Note 13 Pro Plus del año pasado venía con un Dimensity 7200 Ultra, y en este caso para esta nueva generación han apostado por el Snapdragon 7S generación 3, un procesador que hemos visto en muchos dispositivos de gama media alta, que lo vamos a ver también este 2025. En este caso es una mejora con respecto al Snapdragon 7 generación 3 que ya vimos el verano pasado en muchos dispositivos de gama media, y esto es más allá de eso una puesta a punto del mejor procesador que ya vimos en esos mismos modelos. ¿Esto qué supone? Bueno, pues un rendimiento realmente bueno para prácticamente cualquier tarea. La verdad es que es un dispositivo capaz de mover todo sin prácticamente despeinarse, tanto en el uso cotidiano, moviéndonos por los diferentes menús y con las diferentes aplicaciones abiertas, incluso con los usos más exigentes, porque ya la verdad es que lo he usado para trabajar durante todos estos días, y la verdad es que la experiencia ya te puedo decir que es realmente buena. No he tenido ningún problema, ningún lag, ningún problemita a la hora de utilizarlo durante todos estos días, y eso es algo que hay que reconocérselo. Más allá de eso, también hay que comentar que bueno, pues también lo he usado a la hora de jugar, lo uso habitualmente con el Call of Duty y con el Genshin Impact, que son juegos realmente exigentes, y la verdad es que la experiencia en este sentido ha sido bastante buena. Obviamente no es igual que dispositivos de gama alta, pero es verdad que en gráficos medios la verdad es que la experiencia ha sido, bueno, pues más que satisfactoria, y con eso me quedo. Yo creo que aquí el procesador por el que ha optado Xiaomi, bueno, pues cumple precisamente para todo lo que le podemos exigir a un dispositivo de gama media como este Redmi Note 14 Pro Plus. La única pequeña que puedo ponerle a todo esto del rendimiento es que, bueno, pues es verdad que viene con una doble ranura para una tarjeta SIM, pero no contamos con la posibilidad de ampliar el almacenamiento interno. Nos tenemos que conformar con, que no está mal, con los 256 GB que ya vienen de base. Pero bueno, es algo que también tienes que saber. Y ahora hablemos del software. Obviamente, sí, por supuesto, este Redmi Note 14 Pro Plus viene con HyperOS, la capa de personalización o el sistema operativo de Xiaomi para todos sus dispositivos. En este caso, en su primera versión, y esperando ya esa segunda versión que ojalá traiga muchísimas mejoras o muchísimas nuevas funciones que estamos esperando. E intuyo que vendrá con muchas de esas funciones de inteligencia artificial, aunque este ya Redmi Note 14 Pro Plus, el que saldrá al mercado, sí que traerá un montón de funciones en este sentido. Viene, por supuesto, bajo Android 14, que esto es bastante habitual en muchos dispositivos de Xiaomi, que venga con la versión anterior del sistema operativo de Google, no es nada raro. La única pequeña que le podemos poner más allá, de todo esto, es que viene con mucho bloatware, viene con muchas aplicaciones preinstaladas, que esto es lo habitual en muchos dispositivos de Xiaomi en esta capa de personalización, pero lo bueno es que podemos desinstalarlas. También hay que tener en cuenta, también quiero comentar que es verdad que está muy bien optimizado, la verdad es que no he tenido problemas a la hora de usar
usar a la hora de moverme por toda la interfaz de, iba a decir de MIUI, de HyperOS, porque la verdad es que se mueve realmente bien. No he tenido ningún problema de ralentización a la hora de usarlo durante todos estos días. Además, sí, va a traer también funciones de inteligencia artificial generativa propia. Por ejemplo, viene con el borrador mágico para, bueno, pues borrar objetos, borrar incluso personas en la galería, y otras funciones que, bueno, que van a venir todas incluidas en algo así llamado como Creative AI, que, bueno, pues que son todas esas funciones de inteligencia artificial que van a venir en la versión que se va a lanzar precisamente de este dispositivo. Y te preguntarás, ¿y qué hay del apartado de cámaras? Que es donde también suelen destacar los dispositivos, sobre todo esta familia Redmi Note 14 Pro Plus. Siempre está entre las mejores cámaras en este rango de precio, en torno a los 200, los 400 euros, si hablamos del Redmi Note 14, 14 Pro y el 14 Pro Plus, en sus diferentes versiones 4G y 5G. ¿Volverá a ser la cámara del Redmi Note 14 Pro Plus la mejor por debajo de los 400 euros? Bueno, pues tiene toda la pinta, y eso que sobre el papel es prácticamente la misma que la que ya teníamos en la generación anterior, y es verdad que los resultados, ahora lo vas a ver, también son muy parecidos. La única que sí que ha mejorado es la frontal, aunque tampoco es para volverse loco, hay que reconocerlo. Pero bueno, vamos a centrarnos sobre todo en los sensores de la parte trasera, y me quiero centrar sobre todo en la principal de 200 megapíxeles, que obviamente es un modo concreto, porque si de forma automática las fotografías se hacen en 12 megapíxeles, que es algo habitual en prácticamente todos los móviles de gama media. Y la experiencia también ha sido muy parecida, como ya te digo, a la de la generación anterior. De día y con buenas condiciones de luz, la verdad es que las fotos están realmente bien. En este caso he tomado fotografías en estos días que ha estado más nublado, y es verdad que las fotografías, bueno, pues no llaman tanto la atención, pero a mí personalmente, sobre todo a nivel de detalle y de rango dinámico, a mí personalmente me han vuelto a convencer, y con eso me quedo. También en cuanto a las fotografías, con el modo noche, es verdad, sobre todo en cuanto baja la luz, o las fotografías nocturnas, que es para esto sirve precisamente ese modo noche, para reducir el ruido y ganar en detalle en este modo de larga exposición, y la verdad es que funciona bastante bien, sobre todo por ejemplo con las luces y tal, que bueno, pues que lo soluciona un poquito mejor para que no veamos ese foco como tal, y en este caso la verdad es que cumple en ese sentido. No se ven demasiado procesadas, artificiales, como suele pasar en muchos dispositivos, y aquí parece que sí que lo ha mantenido esa misma experiencia. Donde vas a ver la calidad de las fotografías, que esto suele también pasar en prácticamente todos los móviles, incluso de gama alta, es con respecto al gran angular de 8 megapíxeles, sobre todo en cuanto a detalle. La verdad es que la calidad baja bastante. Recomendable sobre todo utilizar de día y con buenas condiciones de luz, porque de noche ya no es un modo recomendable utilizar, aunque sí que podemos utilizar el modo noche para mejorar un poquito más este tipo de fotografía. Y antes de hablar de la cámara frontal, no quiero olvidarme también de la grabación de vídeo. Me gusta sobre todo en cuanto a la estabilización, porque en este caso el sensor principal está estabilizado, y también el enfoque, la verdad es que lo hace muy bien. Y otro detalle que también me ha gustado con respecto a anteriores generaciones, que era algo que también pecaban mucho de los dispositivos de Xiaomi, que de hecho lo he visto en modelos del Redmi Note 14, en el Pro 4G y también en el Redmi Note 14 normal, es que es verdad que los colores se veían demasiado saturados. Aquí es verdad que los colores son más realistas, muy al hilo también de las fotografías que he podido tomar con el sensor principal precisamente de este móvil. Permite grabar a 4K, a 30 y a 24 fotogramas por segundo, aunque es verdad que yo la mayoría de vídeos, con prácticamente todos los móviles que pruebo, están hechos a 1080 y a 30 fotogramas por segundo, sobre todo porque la estabilización es un poquito mejor. La que sí que ha mejorado sobre el papel, como ya te digo, la cámara frontal, que pasamos de los 16 megapíxeles de la generación anterior a los 20 megapíxeles de este Redmi Note 14 Pro Plus. Sin embargo, es verdad que los resultados en detalle quizás son un poquito mejores, ya lo veremos en su correspondiente comparativa si tengo oportunidad de hacerla. Ya ver, si me lo queréis que la haga, decídmelo en los comentarios, por cierto, pero en este caso es verdad que en detalle sí que se ven un poquito mejores, pero se sigue notando esos colores planos en cuanto a la cara, ya lo estáis viendo, y también es verdad que le falta algo de detalles. Quizás se nota ese efecto modo belleza que es habitual en muchos dispositivos de Xiaomi y que aquí también se sigue manteniendo. Lo que se mantiene, por supuesto, también, antes de hablaros de la batería, es respecto a la seguridad, tanto el sensor
sensor de huellas en pantalla, que además funciona, ya lo estás viendo, de una manera muy pero que muy rápida, que esto también ya lo teníamos en la generación anterior, y también con reconocimiento facial, aunque ya sabes que no es el método más fiable para desbloquear tu dispositivo, pero la verdad es que es el más rápido. Para mí es el que más me gusta porque la verdad es que se agradece. Pero el sensor de huellas se sigue manteniendo en pantalla, que es algo que incluso ya hemos visto en esta nueva generación, incluso en el Redmi Note 14. Antes en algunos siempre lo mantenían en el botón de encendido, y aquí ya todos ya sí que traen ese sensor de huellas en la misma pantalla. Y termino con otro de los apartados estrella de esta nueva generación, y es su batería. Pero aquí la verdad es que he tenido una sorpresa, porque yo me esperaba la misma batería que en el modelo de China, en el que fue lanzado en China, que venía con 6200 mAh de capacidad. Aquí Xiaomi ha querido ser un poquito más conservadora, en el que se ha lanzado en el mercado global con una batería de 5100 mAh, que tampoco está nada mal, 5110 mAh concretamente. Así que ya te puedes imaginar que la autonomía que puede llegar a ofrecer es sobresaliente, y es que he podido llegar incluso a estirarlo hasta el día y medio, que en mi caso, que le doy un uso muy intenso, bueno, pues no está mal, está muy bien, hay que reconocerlo, ya te digo, sobresaliente. Pero en la mayoría de los casos que le dais un uso algo más moderado, podría llegar a estirarlo incluso hasta los 2 días de uso, así que está genial en este sentido en cuanto a la autonomía. Este modelo, el que he podido probar, no viene con cargador, pero por lo visto sí que el que se venda sí que trae cargador en la caja, viene con una carga rápida de 120 vatios. Yo en este caso lo he probado con un adaptador a la corriente de 80 vatios y ha permitido cargarlo en tan solo 1 hora, así que no está mal. ¿Merece la pena este Redmi Note 14 Pro Plus? Bueno, pues por esos 364 euros, y yo intuyo que a medida que pasen las próximas semanas, los próximos meses, con ofertas y demás, que estará incluso por alrededor de los 300 euros, sí, estoy seguro que va a ser uno de los más vendidos. Ese es un dispositivo realmente equilibrado, en prácticamente todo un gran diseño. Sí, es verdad que tiene un tamaño considerable, es algo que tienes que saber. Una muy buena pantalla, se sigue manteniendo, ahora más brillante, que esto hay que agradecérselo a Xiaomi. Un rendimiento realmente a la altura de un dispositivo de gama media, incluso para jugar. Por cierto, la verdad es que no se calienta demasiado, que es algo que no he comentado, aunque si juegas demasiado sí que se podría calentar algo la parte trasera, pero tampoco es nada dramático, tienes que saber. Un apartado de cámara que sí que es mejorable, sobre todo el gran angular y el sensor macro, que tampoco aporta demasiado, pero es verdad que el sensor principal sigue siendo realmente bueno, y en la cámara frontal, bueno, pues también podría ser mejorable en este sentido. Pero lo que sigue brillando precisamente este móvil es también en la batería, que es inconmensurable, hay que reconocérselo. Así que por este precio yo creo que es la mejor opción a día de hoy. Yo creo que sus principales competidores van a ser precisamente de su misma casa. Yo creo que van a estar los Poco ahí, que yo creo que van a ser su principal competencia, porque intuyo que otros fabricantes van a tenerlo bastante complicado para igualar en cuanto a configuración a este Redmi Note 14 Pro Plus. Y otra pregunta que ya he visto por ahí, que me la han dejado algún amigo y tal, es si tengo el Redmi Note 12 Pro Plus o el Redmi Note 13 Pro Plus del año pasado, si merece la pena o no pillarse esta nueva generación. Yo la verdad es que no te lo recomendaría, porque tampoco es un salto demasiado grande como para, bueno, pues lo puedes vender y tal y pillarte este modelo, por supuesto, pero no es algo que yo haría, porque la verdad es que los dos modelos de la generación anterior siguen siendo dos muy buenas opciones a día de hoy. Sí que ya si tienes un Redmi Note 11 y bueno, para atrás, sí que podría ser una muy buena opción aspirar o comprarte este Redmi Note 14 Pro Plus, porque la verdad es que es un salto, ya que sí, más importante, sí que merece más la pena en ese sentido. Te voy a dejar el enlace de compra al mejor precio, como te he dicho antes, de este Redmi Note 14 Pro Plus en la cajita de descripción. Y para que salgas definitivamente de dudas, por aquí nuestro análisis al Redmi Note 13 Pro Plus del año pasado, y por aquí a su modelo que está un escaloncito por debajo, que está incluso también mejor de precio, Redmi Note 14 Pro 4G o el modelo 5G, que también es otra muy buena opción. Te lo voy a dejar por aquí. Nada más, un saludo y hasta la próxima.